Ok, y ya son 39, 40, 41. Ok, compartimos. Aquí está, compartir. Ok, salvo que llegue alguna persona tarde. Ok, ahí todos están llegando. A ver, aquí está. Ya, muy bien. Entonces decíamos que en este sentido el Consejo Permanente se encuentra formado, fíjense nada más, o sea, la importancia que tiene este órgano. El Consejo Permanente está formado por todos los embajadores de los países americanos que tengan en Washington. O sea, los que tengan embajada en Washington, todos los embajadores son parte de este Consejo Permanente, porque en Washington se encuentra la sede de la organización. Y como en Washington se encuentra la sede de la organización, es muy difícil es muy difícil pensar en que se pueda ser tan independiente como decía López Obrador, porque pues es lógico si los embajadores son los que van a formar parte de este Consejo Permanente, pues están bajo las condiciones que les estableció los propios Estados Unidos. Ahora, esta se reúne periódicamente para ofrecer lineamientos de políticas y acciones vigentes. Después viene la Secretaría General de la OEA, que va a poner en práctica los programas y las políticas. Hay secretario general y hay secretario general adjunto, que son elegidos por los Estados miembros y cumplen un mandato de 5 años. El actual secretario general es Luis Almagro Lemes. Él es argentino y tomó el cargo desde 2015. Se supone que ya tiene una reelección porque en el 2020 fue reelecto por los Estados miembros. Ahora, él ha hecho algo interesante, que es la reestructura de la Secretaría General, y para ello hizo 4 subsecretarías: la de Asuntos Políticos, la de Seguridad Multidimensional, la Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Subsecretaría de Administración y Finanzas. En la Secretaría de Asuntos Políticos dirige los esfuerzos de la OEA para promover la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis políticas, obviamente con el ojo muy supervisor de Estados Unidos. La de seguridad multidimensional coordina las acciones de la OEA en la lucha contra el terrorismo, las drogas ilícitas y otras amenazas a la seguridad pública. La de desarrollo integral incluye áreas que promueven el desarrollo social, desarrollo sostenible, comercio, turismo, así como educación, cultura, ciencia y tecnología, y maneja el seguimiento a las reuniones ministeriales sobre diversos temas. Y por último, la de administración y finanzas es la encargada de proveer servicios de apoyo a la Secretaría General, dándole en materia de recursos humanos, información y tecnología, asuntos presupuestarios, entre otros. Así está formada actualmente la OEA. Mm, a ver, ok, ya está. Ahora, de todos estos organismos de la OEA, el más importante es el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Este se encarga de promover la cooperación jurídica entre los países miembros y ofrecen el apoyo en la elaboración e implementación de tratados internacionales. Es un equivalente a la Comisión de Derecho Internacional que tiene la ONU. Ahora, también el secretario general adjunto tiene a su cargo la supervisión de áreas administrativas y unidades especializadas. De ahí las subsecretarías con la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. La Asamblea de la organización tiene más facultades que su similar de la ONU, pero aquí sí decide qué políticas a seguir y también tiene facultades presupuestarias. Es decir, no está tan amarrado como está la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus sesiones son regulares y una vez al año, pero con una mayoría de 2/3 de los presentes se puede conseguir una sesión extraordinaria.
todavía siguen entrando. Ya vamos a llegar a los 50. Sí, son 50, pero me quito yo, son 49. Ok. Y como es viernes, dudo mucho que vayan a llegar más. Ok. Eh, la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores puede reunirse en cualquier momento, pues simplemente falta una simple mayoría para convocarla, y la función es de consulta para algunos asuntos de carácter urgente. Yo les puedo decir, hace algún tiempo, cuando todavía vivía Hugo Chávez, hubo un conflicto muy fuerte entre Ecuador y Colombia. Resulta ser que Colombia se encontraba inmersa en una lucha contra el terrorismo que estaba provocando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC. Entonces, pues los colombianos dijeron, pues ¿dónde se esconden estos cuates que siempre los andamos correteando por todos lados y nunca sabemos dónde se esconden? Cuando labores de inteligencia les dijeron, pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que salen de Colombia, se asientan en la zona limítrofe de Ecuador, donde hay una zona de selva, ahí están, ahí acampan, y solamente cuando ya quieren hacer un golpe, pues entran al Estado colombiano, y no hay ni forma de que los pueda uno parar. Entonces, el ejército colombiano hizo una maniobra de inteligencia, pues muy mal hecha, porque atacaron el cuartel de las FARC, pero en territorio ecuatoriano, y los ecuatorianos empezaron a poner el grito en el cielo y empezaron a decir que no era posible, que era una incitación a la guerra porque eran militares. Para eso también Hugo Chávez empezó a decir, como no se llevaba muy bien con Álvaro Uribe, que era el presidente de Colombia, empezó a decir que no, que eso era una falta al derecho internacional, que si Ecuador iba a la guerra, que Venezuela estaba con ellos. Ya saben, que esas cosas de las que Hugo Chávez solamente podía decir y hacer. Bueno, a final de cuentas, se armó una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores y ellos lograron que Ecuador y que Colombia entraran en pláticas, y antes de que llegara la sangre al río, lograron resolver su controversia. A pesar de que Hugo Chávez, con toda su, así como Maduro, yo le invito, señor presidente, a que hablemos de democracia, pues así era Hugo Chávez, igualito. Y entonces, a pesar de que Hugo Chávez metió la cuchara infinidad de veces haciendo más ruido de lo que debiera, la situación es que no llegó la sangre al río, con una disculpa del presidente Álvaro Uribe de Colombia, bastó, y técnicamente Ecuador dijo hasta ahí. Pues bueno, esa es la situación para lo que sirve una reunión de consulta de ministros, pero hay otros casos, la revolución en Nicaragua fue otro caso muy sonado, los actos terroristas en El Salvador, la guerrilla en Honduras, o sea, algunas cuestiones todavía preocupantes dentro del continente, pues fueron revisadas por la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores. Muy bien, y para terminar con la OEA, tenemos el Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano es una especie como de dirección jurídica de toda la organización, tiene su sede en Río de Janeiro, por eso si ustedes llegan a ser abogados muy importantes, se dedican al derecho internacional y los nombran parte del Comité Jurídico Interamericano, tienen que tener mucho cuidado, porque pues ustedes saben que en Río de Janeiro pues hay que tener mucho cuidado para cruzar las calles, porque normalmente se te meten las tangas en los ojos, ¿no? Entonces, pues puede ser un accidente, te pueden atropellar por andar viendo lo que no tenías que andar viendo. Pero bueno, el Comité Jurídico Interamericano está formado por 11 miembros elegidos por la Asamblea para periodos de 4 años, con renovación parcial de todo el comité. Técnicamente, su sede es Río de Janeiro y ahí van a hacer los avances en materia interamericana. Una de las ramas que más interviene el Comité Jurídico Interamericano es en las reuniones del derecho internacional privado,
mediante las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, que han estado suspendidas en los últimos años, pero que estuvieron muy activas principalmente entre los años 70 y 90. Todavía en el 2000 se intentó hacer una y salieron algunos acuerdos, pero no se han llegado a nuevos tratados. Eso es lo que hace el Comité Jurídico Interamericano. Ahora bien, este es un organismo que es muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen ambas sedes en Washington. Pero ¿qué hace la comisión? La comisión recibe las quejas. Si ellos, al emitir una recomendación, hacen que el Estado cese en su violación de derechos humanos, que son los alegados, pues normalmente la comisión hace una recomendación. Como pasa también, perdón, como pasa también las comisiones estatales y en la federal de derechos humanos. También se hacen recomendaciones y la autoridad tendría la obligación de cumplirlas. Pero si con la sola recomendación no se puede solucionar el caso, lo que hace la comisión es mandarlo con la Corte Interamericana y ellos van a actuar como fiscales, es decir, van a tener la representación de las personas que van a considerarse que son violadas en sus derechos humanos y a final de cuentas tendrán que discutirlo directamente en la Corte Interamericana. Las instituciones aplican el derecho regional sobre derechos humanos, que como ustedes saben, es la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1848, los pactos derivados de ella, que serían el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso también conocida como el Pacto de San José. La convención que le dio origen a la Corte entró en vigor en 1978 y entonces se estableció dos órganos de protección. La comisión, que ya habíamos comentado, y la situación de tratar de remediar la violación mediante un informe que se lleva a la Corte Interamericana, aceptando la jurisdicción de esta Corte, y entonces el propio país que fue demandado por violentar los derechos humanos tiene que rendirle cuentas tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana. Obviamente, nos tenemos ahorita con lo que vimos en el control de convencionalidad, tenemos que estar muy pendientes de dónde y cuándo van a funcionar estos organismos, porque a final de cuentas, lo que tendríamos que pensar es que los organismos especializados en materia de derechos humanos tienen una serie de broncas. No ha habido quejas contra Estados Unidos, pero de todos los estados latinoamericanos, no importa que seas Argentina, no importa que seas Uruguay, no importa que seas un país centroamericano, no importa que seas del Caribe, sí hay muchas quejas de violación de derechos humanos. Por eso, la calidad y la cantidad de decisiones, de jurisprudencias internacionales, donde se tratan de resarcir los derechos humanos, pues sí son bastantitas en el continente. Para el tamaño que tiene, son muchas. Y por lo tanto, desgraciadamente, hay que tenerlas en consideración todas, porque como lo comentamos en el caso del control de convencionalidad, se dice que las que les tocó a tu país son obligatorias para ti, pero las demás decisiones que tome la Corte Interamericana son criterios orientadores, de tal manera que tampoco las puedes tirar a la basura, tienes que hacerles caso. A final de cuentas, esta es la condición que tiene precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, tiene una cantidad la OEA de organismos especializados, todos sujetos a las recomendaciones de la Asamblea General. También hay un Consejo Económico Social Americano, también hay un Consejo de Salud Americano, una organización de trabajo interamericano y así, similar a las que tiene las Naciones Unidas, pero con la única diferencia de que es a nivel americano y por lo tanto, pues las condiciones que se establecen en esas, en esos organismos, pues son bastante específicos, principalmente porque Latinoamérica
y América Latina y todo el continente americano tienen otras necesidades a las que tiene las Naciones Unidas. Ahora bien, otros organismos regionales americanos, el Mercosur. El Mercosur es creado en 1991 y modificado por el protocolo de Ouro Preto de 1994. En todo este tiempo, Mercosur, que está formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con todas las salvedades que me digan, tiene un éxito relativo, muy relativo. Sin embargo, pues una de las principales razones por las cuales estos países no quieren integrarse a los Estados Unidos es que para ellos el tratado de creador del Mercosur sí funciona, el Mercosur sí funciona. Tal vez no como trabaja, como funciona la Unión Europea, pero ellos no han logrado, por ejemplo, la unificación de fronteras, pero sí funciona porque ellos están felices con su tratado. Y han tenido que pelearse mucho porque los argentinos, los brasileños, los uruguayos y los paraguayos tienen muchas serias diferencias, pero ellos manejan sus condiciones. Por ahí se creó del lado contrario, una organización que llamó Pacto Andino, que buscaba exactamente lo mismo, solamente que el lado del Pacífico. Y estaba Perú, estaba Ecuador, estaba Chile, por ahí estaba Colombia, estaba Venezuela, pero desgraciadamente a nivel latinoamericano, a nivel americano, esa organización no ha funcionado y parece que nunca va a funcionar. Por eso ya ni se menciona. Después tenemos el CARICOM. CARICOM es la comisión, la organización de comercio entre los países del Caribe. Y es una unión similar a la Unión Europea, pero es una comunidad económica de los países del Caribe. Está creado por el Tratado de Chaguaramas y, por ejemplo, ahí intervienen Granada, Jamaica, las islas Bahamas, Islas Vírgenes, San Christopher y Nevis, Montserrat, o sea, hasta parece gira de luna de miel o de quinceañera, ¿no? Todas las islitas que están en el Caribe, pues forman parte de esta CARICOM, que a final de cuentas trata de buscar una integración por parte de todas estas islitas a las economías de todos los demás países y esta es de 1973. Obviamente el CELAC pues tiene a muchos de los participantes de CARICOM e incluso CARICOM no mandó representantes de todas las islas que representa, mandaron a un solo representante para que representara a todas las islas de CARICOM. Entonces, sí estuvieron representados en el asunto este del CELAC. Y por último, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es creado desde los años 93, entró en vigor en 1994, se encontró con muchos problemas, principalmente en el país más pobre de los tres, en México, con la aparición del caso de los zapatistas en Chiapas, después vino el asesinato de Colosio, después vino la recesión que estaba sufriendo México, después sí ¿sabes qué? No vamos a devaluar porque no hay que caer en la urgencia, en la emoción de que ya no vamos a poder funcionar, después los asesinatos políticos y después las votaciones y después tenemos el caso del error de diciembre que ocasionó el efecto tequila en 1994. Todo hubiera parecido que iba bien hasta el año 2001, cuando México estaba peleando por buscar un tratado migratorio en términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y oh sorpresa, se caen las torres de Nueva York, el ataque al Pentágono, y entonces Estados Unidos dijo, no, yo voy a tener que tener mucho cuidado, y entonces, pues cierra las fronteras, y a pesar del Tratado de Libre Comercio, pues las fronteras en Estados Unidos estuvieron cerradas un buen rato y a final de cuentas ocasionaron muchos problemas, principalmente el caso de que los propios Estados Unidos tuvieron su crisis económica, que fue el efecto jazz del 2008,
en donde se cayeron varios bancos. Lehman Brothers, que era un banco muy importante a nivel Estados Unidos, se fue a la quiebra. Si no hubiera sido porque tomaron algunas decisiones muy duras, hubiera sido un acabose. Y en el 2017, durante el gobierno de Donald Trump, se entró a la renegociación del TLC para crear uno nuevo, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que se conoce como TEMEC o USEC, USMAC, algo así de los Estados Unidos en sus siglas en inglés. Pero a final de cuentas, el punto es que la renegociación cambió algunos aspectos para hacerlos más benéficos para los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero pues desgraciadamente el problema de la renegociación es que aunque se firmó el tratado, el TEMEC, pues todavía sigue siendo muy difícil llevar a cumplir todas las expectativas. Si ustedes no están enterados de noticias, se mandan informaciones de demandas y demandas y demandas a la sede del TEMEC, principalmente porque los Estados Unidos siempre andan demandando a los mexicanos hasta porque la mosca voló y se asentó en un coche de Estados Unidos, creado en México, pues entonces motivo para que pongan una demanda de por qué hay moscas en México, una situación bastante difícil. Ahora bien, muchos me van a decir, oiga, pero Mercosur no es un organismo regional. Yo pienso que sí, porque están buscando la integración, es como hablar de la Unión Europea. Sin embargo, que no han llegado a eso, sí. El TLC y el TEMEC tampoco son, no, tampoco pueden considerarse como que son una organización internacional, pero lo que se busca a la larga, que no lo quiere Estados Unidos, es la integración económica. CARICOM también es una organización de integración económica. Por lo tanto, pues la verdad es que por eso se considera que son parte de organismos regionales americanos. También tenemos otros organismos, como por ejemplo la Unión Africana. Es increíble, pero la Unión Africana tiene desde más tiempo atrás que algunos de las empresas de las organizaciones que hemos visto, data de la Carta de Addis Abeba en 1963, la cual tuvo un protocolo de corrección en el 2001. Sin embargo, África ha sido un desastre. En los últimos 40 años ha sido un desastre completo. Ha sido muy difícil que la Unión Africana tenga efectos, principalmente porque tuvimos la guerra de Liberia, tuvimos el caso de Costa de Marfil, tenemos la hambruna en el Congo, tuvimos la independencia de Congo del Sur, o sea, son muchos, el apartheid de Sudáfrica, entonces ha habido muchos inconvenientes para que África se convierta en verdad en un continente. En un continente unificado. Yo la verdad es que sin demeritar a los africanos, pero si yo quisiera pensar en una organización a nivel mundial de la que hay que tener miedo, es de la africana. Tienen muchos problemas ahorita, pero no me cabe duda que si por alguna razón ellos empezaran a ver la conveniencia de unirse y de crear productos y de importar, pues África tiene todo lo que ustedes gusten y manden, y desgraciadamente puede ser un competidor hasta desleal con algunos países que están muy atrasados. Pero bueno, esa es la Unión Africana. Tenemos la Liga Árabe, que no es tampoco una organización, esta sí, para que vean, o sea, como organización, pues no. La Liga Árabe está creada en Egipto, en el Cairo, Egipto, su sede está en el Cairo y tiene 22 miembros de los países árabes, pero no se reúnen, no toman consejos, no toman decisiones, entonces nada más es como una especie de club de cuates donde los países árabes van y se quejan de todo el mundo, pero no tienen la capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, pues bueno, o sea, como una especie de entente de liga de autodefensa, pero pues bueno, eso es lo que pasa con la Liga Árabe y yo creo que nunca se van a poner de acuerdo. Tenemos otros organismos internacionales, como por ejemplo la Asociación de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que se conoce como la Asociación ANZUS de 1951. Tenemos la agrupación de países del sureste asiático, que por sus siglas en inglés se llama ASEAN,
de 1967, donde todos los países de la península malaya, Malasia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Singapur, Filipinas, todos esos países están involucrados en la ASEAN desde 1967, también con miras a que se forme un organismo unificado de integración económica. Y tenemos en 1989 la Asociación Asia-Pacífico de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llama APEC de 1989. Esta busca que todos los países que tienen orilla hacia el Océano Pacífico puedan tener aspectos de libre comercio. México firmó el Tratado Transpacífico, que es el que le da mucho sentido a esta asociación o cooperación económica, pero Estados Unidos se salió. O sea, y en una asociación de este tipo de países, que se salga a Estados Unidos, pues es muy problemático porque es la principal economía del mundo, es la que le va a dar impulso a la asociación, a la cooperación económica Asia Pacífico, y sin embargo, pues situaciones terribles como esa separación, porque dice el señor Bush, bueno, señor Trump, perdón, que no era necesaria, que era muy mala la Asociación Asia-Pacífico. Bueno, pues a final de cuentas sigue estando el tratado. Hay muchos países que sí quieren integrar a la región del Pacífico, pero Estados Unidos se salió. Habrá que ver cuál es la posición del señor Biden. Ya ve que todo lo que deshizo Trump, el señor Biden lo va y lo rehace. Y bajo esta reunión de la PEC, que algunas veces se llevó en México, vino el famoso Vienes, comes y te vas de Vicente Fox a Fidel Castro, el cual pues mostró una completa inocencia, pensando que el viejo lobo de mar iba a ser respetuoso de su decisión y que no se iba a ver tan mal, y pues desgraciadamente el viejo lobo de mar dijo, a mí mis timbres, yo voy a ponerte en evidencia, y lo puso. Y a final de cuentas, fue una quemazón terrible. Así como López Obrador se está quemando con España, pues en su momento Vicente Fox se quemó con Cuba. Pero bueno, esa es la situación. Ok, terminamos. ¿Dudas, señores? ¿O alguna organización que ustedes sepan que existe? La última CELAC, esa es de los 80s, también busca la integración de países de América Latina y el Caribe, pero realmente hasta que vino la CELAC aquí en México, la verdad es que muchos supieron que existía. Entonces, esa data de los años 80, pero formalizada totalmente ya a partir de los años 2000. Y pues bueno, o sea, su integración latinoamericana pues va a quedar mucho en entredicho. Lo que ha sucedido en los últimos meses, lo que le fueron a decir de Venezuela, las peleas entre los países latinoamericanos, hacen que sea muy difícil que pueda tener efectos ese famoso CELAC. Pero como sustitución de la Organización de Estados Americanos, pues todavía está más que difícil que se pueda dar. ¿Cómo le haremos? No hay forma. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra? Yo, profe. A ver, dígame. No estoy seguro si es una organización como tal, pero había escuchado de un grupo que se llamaba el Grupo de los Siete, ¿no? Que eran 7 países. Lo que con- pasa es que el grupo de los 7, el grupo de los 20, el grupo de los 9, realmente son reuniones de jefes de Estado de los países que tienen mejor economía en el mundo. Si dices el grupo de los siete, son las 7 más grandes economías del mundo. No es tanto una organización, es como para hacer un congreso y que los estados y sus jefes de Estado puedan llegar a acuerdos, nada más. Pero como un organismo funcional que tiene órganos y que tiene decisiones y que no son así. Si nosotros hablamos del grupo de los 20, pues son las 20 economías más grandes del mundo. Esas sí nos tocan porque de las 7, pues ¿qué quieres? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania
¿quién más? Japón quizá, China, pero Italia. no Italia, pero realmente el grupo de los 20 es el que ya nos toca a nosotros porque nosotros se supone que somos la economía decimatercera del mundo. Pero estos grupos el grupo de los 7, después va a haber el grupo de los 3 y el grupo de los 5, realmente han tendido más a ensancharse, pero no son organizaciones internacionales, salvo el hecho de que se pueden reunir para llevar a cabo algún plan de ataque contra cosas que les puedan perjudicar como economías importantes o economías globales, pero no son un organismo internacional. Es como la Liga Árabe. Entonces, pues sí, no tendría esa calidad. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Ninguna más? ¿A nivel mundial? ¿Algún tratado? ¿Alguna organización? ¿No? ¿De veras? ¿Me lo juran? Profe, ¿qué había dicho de la OPEC? ¿De la PEC? APEC, sí. Es la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Fue creada en 1989, ya tiene un tratado, el Tratado Transpacífico, pero como que Estados Unidos se ha preocupado por meterle el pie, tan es así que ya cuando se supone que faltaban pocos países para entrar en vigor el Tratado de Transpacífico, pues resulta ser que Estados Unidos se salió, denunció el tratado. De los países del Caribe, sí. Entonces, déjeme terminar con la idea de la compañera. Entonces, la verdad es que no sabemos cuándo o qué va a parar el asunto de la PEC. Es muy importante la zona porque la cuenca del Pacífico es quizá la que más países tiene. Tiene a Rusia, tiene a Estados Unidos, tiene a Canadá, tiene a México, tiene a China. O sea, imagínense, tiene a Japón, tiene todo lo sureste asiático, tiene a Corea. Imagínense todo lo que implicaría que el Tratado Transpacífico lograra su objetivo de ser el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, con la cuenca marítima más importante del mundo. Sería un golpanazo a cualquiera, pero pues de pronto se sale Estados Unidos, entonces pues habría que ver qué tantas posibilidades hay ciertas de que empecemos a utilizar esa región como una forma de desarrollo. Entonces, esa es la situación. Lo de la CARICOM que me preguntaba, ahorita le digo quién me preguntó, Gallardo Guerrero, pues sí, la CARICOM busca la integración económica de los países del Caribe. Todas esas islitas, Granada, San Christopher y Neve, San Vicente y las Granadinas, no es un grupo musical, es una islita. Entonces, Montserrat ahí es una islita que tiene, lo único importante que tiene es un aeropuerto, pero el aeropuerto casi es la mitad de la isla. Entonces, tú estás viendo en la playa y de pronto los aviones pasan por encima de ti en la playa. Entonces, es una situación ahí media compleja, ¿no? Este, Jamaica, República Dominicana, Haití, Cuba no ha querido integrarse porque pues, son Cuba se cuece aparte, pero son todas esas islitas y obviamente pues trata de buscar la integración económica. Los últimos datos que tenemos de esa organización es que sí ha logrado ciertos avances, pero no es ni tan grande ni tan fuerte como para decir, ay, pues va a funcionar. Lo dudo mucho, la verdad. Y sobre todo porque los países pequeños, pues pueden llegarse a sentir que sí están bien integrados, pero cuando ven la circunstancia con otros países, otras regiones, por ejemplo Europa, pues de pronto se dan cuenta que están en pañales y obviamente si CARICOM fuera lo suficientemente fuerte para poder lograr la integración económica, ¿qué diablos le vienen a pedir oportunidades a México? Ninguna. Hay otro caso muy sonado. Hubo alguna vez un intento de mercado común centroamericano, donde todos los países de Centroamérica, empezando por Guatemala y acabando con Panamá, se iban a juntar para hacer una integración a nivel centroamericano.
también no ha funcionado. Y ahí se ha quedado en stand-by, no ha habido un intento más serio de volver un mercado común o una unión centroamericana. Pero pues bueno, esas son circunstancias que no podemos saber, a lo mejor cambian en algún momento, a lo mejor los países se comprometen más y a lo mejor pudiera existir algún otro tipo de organización internacional. Ok, ¿alguna otra cuestión más? Ya está lloviendo por acá. Espero que no tengan lluvias fuertes. Ayer nos agarró una de regreso por acá, aunque fue muy leve, pero 10 minutos hacía a granizo y a no ver casi nada en el coche, pero pues afortunadamente llegamos bien a casa. Espero que sea el mismo caso para ustedes. Entonces, niños, ¿hay alguna cuestión que quisieran preguntar? ¿Algo más que pudieran tener duda? Profesor, yo tengo una pregunta, no es con respecto al tema, pero sí con respecto a las conferencias. Sí, ¿qué pasó? Em, bueno, ya se completan las 6 conferencias de la primera parte Ajá. Sí. del semestre, entonces quisiera preguntarle, los que han estado sacando desde la semana pasada sacaron uno y creo que esta semana otro. Eh, Ajá. ¿Se pueden ya, por ejemplo, hacer ya el resumen para poderlo subir ya después del examen? Sí, lo más seguro es La que próxima semana. el lunes les abro ya se abrió el de esta, pero fue hasta el 22 ¿ya se abrió esta? Sí, me acuerdo que sí les abrí, que les dije que iba a ser hasta el miércoles. Estas ya entran para el segundo parcial, no entran para el primero. Por lo tanto, si ustedes dicen, Chihuahua, es que entonces son 6, voy a meterlas a toda prisa. No, ya las últimas que se aceptaron para las 6 del primer parcial fueron hasta el 22 de septiembre. Por lo tanto, las de esta semana ya cuentan para el segundo parcial y les recuerdo que solamente tienen derecho a 3. Nos están llenando algunas cosas interesantes, algunas cosas que nos están llenando de las fechas. Por ejemplo, el próximo miércoles a las 9 de la mañana va a haber una plática con una maestra argentina que va a hablar sobre el derecho de la banca, algunas cuestiones relacionadas con banca, en derecho bancario. Entonces, pues suena interesante. Después, la siguiente semana, el día 13, vamos a tener 2 conferencias, una a las 9 de la mañana y otra a las 12 del día. Esperemos que esas te termine temprano para poder entrar con ustedes a clase. De tal manera que nosotros vamos a seguir produciendo, vamos a tener 3 conferencias en 2 semanas. Entonces, pues si ustedes ya perdieron las conferencias de la semana antepasada y a esta, pues todavía tienen chance para meter sus 3 conferencias. Van a ver cómo les van a ayudar en muchos casos. En muchos casos los que se atuvieron solamente a los puntos que sacaron, les puedo asegurar que nunca los van a tener completos y que van a tener una buena cantidad de puntos, pero no lo óptimo como para decir, pues no tengo ningún problema con el examen. Pero pues sí les recomiendo que lo hagan así, porque si prenden ustedes su conferencia, pues a lo mejor hacen lo posible por evitar no irse a final. Acuérdense que desde que lo planteamos al inicio, yo les dije, me repruebas un parcial, con un parcial que me repruebes, no importa si es el primero, el segundo o el tercero, te vas a final. ¿Ok? Ya me queda menos de un minuto, ya creo que se va a cortar de cualquier